que no se puede expresar fácilmente como una región tipo 1 o tipo 2, como por ejemplo la región que aparece acá. Bueno, esta región de aquí no es un rectángulo, claramente. Tampoco se puede expresar como una región de tipo 1 o tipo 2. O sea, no la podemos expresar como una región que tenga límites rectos por una parte y una función por otra. Al menos a simple vista. Pero lo que sí podemos hacer, bueno, al menos hasta lo que han visto con Percy la semana pasada, sería dividir las áreas, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a eso, ¿sí se ve bien la diapositiva? ¿Y el gráfico se ve bien? Sí, parce. Digo, sí se oye. Ok. Ya. Como les decía, con lo que han visto en la clase pasada, pues podríamos hacer dividir el área. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. A ver. Por ejemplo, acá hay un punto de corte y acá hay otro. Entonces podríamos partir esta área así, en 3 secciones. Y bueno, acá tendríamos un área tipo 1, acá también un área tipo 1, y acá igual otra área tipo 1. Entonces hemos partido la región en 3 divisiones que se pueden expresar como un área de tipo 1, tipo 2, y por tanto podemos resolverlas, ¿no? Digamos que queremos hallar el área de esta región R. O sea, lo que queríamos calcular inicialmente es la integral doble en esa región por el diferencial del área, o diferencial de X, diferencial de Y. Como esta área no se puede representar como tipo 1 y tipo 2, entonces para hallar este área por integrales dobles, como habíamos dicho, sería partir la región, pero al partir la región, entonces esta integral tendríamos que calcular una primera integral sobre la primera región, digamos que la primera es R1, más una segunda integral de la segunda región, más la tercera integral doble de la tercera región. Y bueno, aunque dentro de la integral, como es un área, no hay nada, o sea, estamos integrando simplemente sobre el plano, las integrales que estas 3 integrales, pues no serían muy complicadas de resolverlas, pero sin embargo, lo que sí va a hacer más trabajoso es determinar los límites de integración de cada una de estas integrales. Entonces, a resolver esta integral por este método, si bien es posible y se puede, implica hacer muchos cálculos, sobre todo para tener cada uno de los límites de integración. Además de que sería bastante extenso realizarlo porque, bueno, para empezar, si no tuviéramos la gráfica de la función, primero que nada necesitaríamos ver los puntos de corte de las funciones y recién ahí poder determinar los límites de cada uno. Entonces, digamos que para evitar hacer todo ese trabajo podemos resolver la integral por otro método. Un método que sea más sencillo y que nos ahorre hacer estos cálculos o nos ahorre tener que dividir el área en tantas partes. Y para hacer eso, pues justamente es lo que nos ayuda el cambio de coordenadas. A ver, en esta región que aparece acá, si nosotros aplicamos un cambio de coordenadas, podemos pasar de esta expresión, que es esta región, que como vimos es complicada y tenemos que dividirla para poder hallar la integral, a una región en otro plano, que es un rectángulo, y que es más sencillo de integrar, porque al ser un rectángulo, pues simplemente tendríamos que hacer una sola integral, en las cuales pues los límites serían valores fijos. Y esto de acá nos ahorraría bastante porque habríamos pasado a tener que definir 3 integrales con cada una con sus respectivos límites de integración a una sola integral con límites de integración que son fijos y con una expresión que sería bastante sencilla, ¿no? Entonces, para hacer esto, para lograr este objetivo, pasar de un área complicada a un área más sencilla de integrar,
no es simplemente como cambiar las variables y ya está, sino que hay que seguir pues una fórmula. Es un poco parecido a lo que hacíamos con integrales simples. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Cuando queríamos hacer un cambio de variable en integrales simples, lo que hacíamos es primero determinar cuál iba a ser el cambio, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que x es igual a una función que depende de una letra u, digamos. Entonces, para transformar la integral que estábamos haciendo inicialmente a una integral más sencilla, bueno, a priori más sencilla, necesitamos la primera derivada de esta expresión. Entonces derivamos x con respecto de u y obtenemos que el diferencial de x será igual a la primera derivada de g por el diferencial de u. Y hacíamos el cambio. Por ejemplo, si tuviéramos una integral como esta, e a la x al cuadrado por x, digamos de 2 a 3, diferencial de x. Acá, a simple vista, esta integral, pues, no es sencilla de resolver, pero podemos aplicar un cambio de variable que nos permita resolverla. Bueno, supongo que esto de acá sí se les será familiar porque esto entiendo que lo han visto en matemática para economía 2. Aquí podríamos hacer el cambio, por ejemplo, u igual de x cuadrado. Y con esto sabemos que el diferencial de u es igual a 2x por diferencial de x. Vimos que esta expresión de acá aparece acá, entonces podemos hacer el reemplazo. Entonces la integral que tenemos inicialmente la podemos transformar en una integral de e elevado a u. Y acá, para que aparezca este 2, pues multiplicamos 1/2 y por 2. Tenemos 2x por diferencial de x, que se transforma en diferencial de u. Y ya solamente quedaría determinar los límites de integración. Como es de 2 a 3, cuando x es 2, u va a ser 2 al cuadrado. Y cuando x es 3, u va a ser 3 al cuadrado. Entonces los nuevos límites de integración serían de 4 a 9. Y ya esta integral es más sencilla de realizar. El 1/2 puede salir. Y bueno, la integral de lo que está adentro, como es la exponencial, va a ser la misma función que está adentro. Entonces nos quedaría 1/2 por e a la 9 menos e a la 4. Quiero saber si hasta el momento me están siguiendo o si estoy yendo muy rápido. Me comentan. Por cierto, no lo dije al inicio, pero si tienen alguna duda, normal, pueden levantar la mano o escribir por el chat y yo les voy a entender. Pero bueno, si está todo bien por el momento, ahora sí voy a pasar con el cambio de variable en integrales dobles. A ver, si bien en integrales simples hacíamos el cambio de variable para obtener una función más fácil de integrar, a pesar de que en integrales dobles el propósito cambia, la manera de cómo hacerlo es bastante similar, es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, toda esta parte de acá es, digamos, lo más riguroso. Lo importante es la fórmula que está aquí abajo. Esto. A ver. Para nosotros hacer el cambio de variable de una región R, digamos que esta región es una región complicada. Y la vamos a transformar en una región R asterisco, que es una región más fácil de trabajar, que puede ser un rectángulo, como vimos en el caso inicial, o puede ser una región de tipo 1 o de tipo 2. Bueno, primero el x lo cambiamos por una función que dependa de dos variables, u y v, van a ser nuestras nuevas coordenadas, y el y lo cambiamos por otra función que también dependa de u y v. Y para que las coordenadas, digamos que estén, para que las coordenadas se encajen, además de hacer estos cambios, hay que agregarle este factor de aquí, que vendría a ser como que un reemplazo de lo que hacíamos en una variable, que era agregar la derivada de la función que estábamos cambiando. Ahora, este término que aparece aquí se denomina jacobiano.
y es el determinante de una matriz de derivadas. Como les dije, es como para hacer que las regiones en el plano XY y el plano UV coincidan. Haya como que un match entre esas dos regiones. Entonces, a ver, el jacobiano, o esa expresión que aparecía en la integral, es esto que está aquí. Es el determinante de esta matriz de acá, de 2 por 2, que está compuesta por las derivadas parciales de x con respecto a u y v y y con respecto a u y v. Resolviendo este determinante nos quedaría esta forma de aquí. Entonces, una vez agregado eso y definido los límites de integración, pues ya podríamos aplicar el cambio y resolver la nueva integral, que a priori va a ser más sencilla, sobre todo por la región en donde estamos integrando. Entonces, bueno, esto de aquí les debería sonar un poco familiar a las coordenadas polares, que es un método también de integración en integrales dobles. Y eso es básicamente porque el cambio a coordenadas polares es justamente un caso particular del cambio de coordenadas. En un cambio de coordenadas polares, pues podemos pasar de una región como esta. Generalmente son regiones que tienen semejanza o relación con una circunferencia. En este caso es como que un pequeño segmento de una circunferencia. Y aplicando el cambio podemos llevarlo a un plano en el cual tengamos un área de integración que sea rectangular, como este caso. Si han estado en la clase pasada con Percy, deben haber visto que cuando realizan el cambio de coordenadas XY a coordenadas polares, se agrega un factor a la integral, que es una R, que es el radio. Es lo que está aquí. A ver. Acá, cuando ustedes quieren integrar esta función de aquí, y digamos que esta R de acá es una región polar o una circunferencia, algo por el estilo. Si nosotros cambiamos esto a coordenadas polares, bueno, hacemos la sustitución de x y y, que es x es r por coseno del ángulo, coseno de teta, y y es r por seno de teta. Además de hacer la sustitución de las variables y evidentemente de los límites de integración de la expresión, de la región, se agrega este término de acá, esta r de aquí, que sabemos que es el radio, pero el motivo por el cual está aquí, esta r, es justamente porque esto de acá es el jacobiano de esta transformación que estamos realizando acá. Por ejemplo, si tuviéramos una región como esta, una circunferencia alrededor del origen, esto de acá lo podemos transformar. Eso está en el plano XY. Esto de acá lo podemos llevar a un plano en el que tengamos el radio y el ángulo de inclinación, teta, en la cual pues esto va a ser un rectángulo, algo como esto. Y ahora, para hacer este cambio de pasar de acá a aquí, además de reemplazar las variables por sus transformaciones, que es lo que está aquí, agregamos el jacobiano justamente. Entonces, bueno, si quisiéramos hacer eso, a ver, sabemos que x es igual a r por el coseno de teta. Y es igual a r por el seno de teta. Entonces, se supone que este r de acá es el jacobiano que habíamos visto acá arriba. Esto. Bueno, podríamos comprobar si eso es cierto. A ver, la matriz del jacobiano sería primero la derivada de x con respecto a r. Acá la derivada de x con respecto a teta. Derivada de y con respecto a r. Y derivada de y con respecto a teta. A ver, si me están siguiendo, podrían decir qué va en cada uno de los valores de la matriz. Por ejemplo, acá en el primer valor, ¿qué pondríamos? O sea, ¿cuál es la derivada de x con respecto a r?
Chicos, ¿están? Bueno, a ver, si derivamos x con respecto a r, derivada parcial, tenemos que derivar esta expresión que está aquí con respecto de r. Como es derivada parcial, el coseno de teta pasa a ser constante, entonces solamente derivamos el r. Y al derivar r, como está elevado a 1, pues simplemente me va a quedar 1 multiplicado por la constante. Entonces acá adentro va a ir coseno de teta. Ahora, si derivamos x, ya no con respecto a r, sino con respecto a teta, ahora el r va a ser constante. Y tenemos que derivar el coseno de teta. La derivada del coseno es menos seno, entonces acá va menos seno de teta, multiplicado por r. Reordenando nos quedaría acá menos r por el seno de teta. En el tercer recuadro, bueno, en el tercer espacio de la matriz, ahora tenemos que derivar y con respecto a r. Otra vez, la constante es seno de teta y la variable es r. Entonces nos va a quedar acá solamente la constante, que es seno de teta. Y en el último espacio de la matriz, si derivamos y con respecto a teta, r pasa a ser constante y tendríamos que derivar el seno de teta. La derivada del seno es el coseno y estaría completada la matriz jacobiana. Ahora, de esto de acá hay que hallar su determinante. Si hallamos el determinante de esta matriz, simplemente tendríamos que hacer el producto cruzado y restar. O sea, multiplicamos coseno de teta por r coseno de teta menos r seno de teta por el seno de teta. Acá en el primer término, como hay coseno por coseno, eso me va a quedar coseno al cuadrado. Entonces acá tengo r por coseno al cuadrado de teta. Y en el segundo término, bueno, menos por menos es más. Y como tengo seno por seno, me quedaría seno al cuadrado. Ahora, si acá factorizo el r, tengo r por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Y lo que está dentro de paréntesis por identidad pitagórica es igual a 1. Entonces esto de acá me va a quedar r por 1 o solamente r. Entonces acá está justamente, digamos, la comprobación de por qué al hacer un cambio a coordenadas polares tenemos que incluir justamente el radio, además de la función que estamos integrando. Bueno, volviendo al ejemplo inicial, a lo que estábamos viendo al inicio de esta función de acá. Como ya les había adelantado, esta región R la podemos transformar en otra región R asterisco, que sea un rectángulo. Eso no siempre va a ser así. Muchas veces cuando hagamos los cambios de coordenadas, la región nueva no va a ser un rectángulo, pero por lo general se supone que si estás aplicando un cambio de variable es para obtener una región que sea más factible de trabajar. Así que si no les queda un cuadrado, pues generalmente puede quedar un área de tipo 1 o un área de tipo 2. Lo importante es que la nueva área siempre sea más fácil de integrar que la inicial. Pero en este caso, el cambio que podríamos hacer acá, bueno, los cambios que hagamos nos van a permitir llevar un área rectangular, que es digamos, lo mejor o lo más fácil de trabajar, un rectángulo. Me gustaría preguntarles qué cambios de variable harían ustedes acá para transformar esta área a un rectángulo, al rectángulo que vimos al inicio.
Si no se ven bien las ecuaciones, voy a acercar más esto. Ya, ahí. Pero básicamente el área es la intersección entre las curvas y igual 4x, y igual x, x por y igual a 1 y x por y igual a 5. Entonces, ¿qué cambios de variables sugerirían ustedes? Me gustaría que participen porque, bueno, para ver más o menos cómo están, para ver si me han estado prestando atención. A ver, digan qué cambios de variables o de coordenadas harían. O sea, u va a ser igual a una función de x y de y v va a ser igual a una función de x y de y. A ver. Los escucho. Bueno, si no hay sugerencias, a ver, lo pongo yo. Ya. A ver, para saber qué cambio de variable es recomendable hacer, hay que ver cómo es la expresión. Bueno, cómo es la figura. Acá vemos que se repite un patrón para las curvas que delimitan esta área. Por ejemplo, a ver. Las rectas que están de color azul más claro son y igual a 4x y y igual a x. Si yo en estas ecuaciones el x los paso a dividir, entonces esto de acá me va a quedar así. Eso me queda y sobre x igual a 4 y y sobre x igual a 1. ¿Ok? Entonces, podría plantear un primer cambio de variable que sería u es igual a y entre x. ¿Y qué consigo con este cambio de variable? Bueno, mi región va desde y igual a 4x hasta y igual a x, o sea, va así. En el plano de u y v, los límites de integración para la variable u serían desde 1 hasta 4. O sea, el límite de integración para la región R en otro plano u y v, si yo hago este cambio de variable, va a ser de 1 a 4. O sea, no va a haber ninguna función de por medio, sino que va a ser de valores fijos. Entonces, por tal motivo, pues sería un buen cambio para hacer, justamente porque nos permitiría acercarnos a una región que sea más sencilla. Para la otra curva, que es XY, bueno, las otras dos curvas que son de azul más oscuro, vemos que es XY igual a 1 y XY igual a 5. Acá ya está despejado incluso el X y el Y, entonces vemos que X y Y se repiten en ambos casos. Entonces un segundo cambio de variable que podríamos realizar sería V igual a X por Y. Porque del mismo modo, ¿no? Como el X y Y se repite, la integral, bueno, la región de integración en el plano de YX va a ir así, en esta dirección. Y eso en el plano de U y V
como v es la multiplicación de x por y, igual va a estar entre dos límites fijos. Estaría en este caso desde 1 hasta 5. Y ya, como el u tiene límites fijos, o sea, los límites son números, y el v también tiene límites que son números, entonces esta área en el plano de u y v se graficaría como un rectángulo, justamente. Entonces, por tal motivo, nos conviene hacer esos dos cambios. A ver, voy a despejar esto un poco. Ya. Pero acá, básicamente, lo que hemos hecho es decir, o hacer los cambios, u igual a y entre x, y v igual a x por y. Con estos cambios, determinamos que los límites de u son 1 y 4, y los límites de v son de 3 a 5. No, de 1 a 5, perdón. Acá es 1. Ya. Entonces, si yo grafico esta misma región en el plano u y v, esto sería un rectángulo, algo así. Acá iría 1, de 1 a 4, y acá iría de 1 a 5. Y ya con este cambio de variable hemos conseguido el objetivo, o sea, lo que estábamos buscando, que era pasar de esta área toda fea a una área más sencilla de integrar, que es un rectángulo. Y ahora para hacer ya la integral como tal, nos faltaría solamente hallar el jacobiano, porque acuérdense que al transformar esto de acá es r asterisco. Como lo que queremos hallar es esta área de acá y no esta área de acá, entonces tenemos que integrar, tenemos que poner el jacobiano, pues, para que la región de acá sea equivalente a la región inicial. Entonces esto de acá sería integral desde 1 a 4, de 1 a 5, bueno, como si queremos hallar el área de la región R, la función que pondríamos adentro sería 1, la unidad. Pero hay que agregarle el jacobiano nada más, o sea, hay que agregarle esto. XY sobre U y V. Ya, y acá se encuentran un poco los problemas, porque hay que determinar este valor de acá. Bueno, de acá diferencial de U, diferencial de U. El jacobiano, como lo habíamos visto acá, es un determinante en el cual pues derivamos x con respecto a u y v y y con respecto a u y v también. El caso es que para hacer esto necesitamos tener x despejado en términos de u y v y también y despejado en términos de u y v también. Al hacer este cambio de acá que hemos hecho al inicio, esto, el u y el v, tenemos u y v despejados en términos de x y y, pero nosotros necesitamos x y y despejados en función de u y v para hallar el jacobiano. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Lo más sencillo o lo más, digamos, intuitivo sería, bueno, si tenemos esto despejado en términos de x y y, esto de acá es un sistema de ecuaciones. Podría tratar de buscar la manera de despejar x y y para obtener justamente lo que necesito. Y es válido hacer eso, o sea, tú intentas despejar x y y acá y muy posiblemente lo logres, que tengas x en función de u y v, y también y en función de u y v. Eso es posible de hacer. El inconveniente principal de hacer esto es que el sistema de ecuaciones que tengamos acá arriba, o sea, esto de acá, generalmente no va a ser un sistema de ecuaciones lineales. De hecho, el sistema que está aquí, ahorita mismo,
no es un sistema lineal. Cuando el sistema de ecuaciones no es lineal, a veces es complicado hallar las soluciones y a veces incluso no existe una forma analítica de obtener soluciones para el sistema. Entonces, hacer esto y luego hacer las derivadas correspondientes, si bien es posible, no muchas veces es sencillo y a veces incluso no se puede. Entonces, podríamos buscar otra manera de llegar al jacobiano que hemos planteado acá. Nosotros queremos hallar el jacobiano de XY jacobiano de XY con respecto de U y V. Pero no tenemos esto. O sea, no tenemos el X y el Y despejados para hacer estas derivadas. Pero lo que sí tenemos es U y V despejados en términos de Y y X. O sea, tenemos al revés. Entonces lo que sí podemos hallar no es este jacobiano, sino este otro jacobiano. Podemos hallar el jacobiano de U y V con respecto de X y Y. Y bueno, por la notación podemos ver que esto de acá es lo inverso que está arriba. O sea, este jacobiano de acá es lo inverso que está acá arriba. Y efectivamente podemos hacer ese reemplazo, ¿no? O sea, el jacobiano de arriba, que no lo podemos calcular por la forma tradicional, podemos hallar este otro jacobiano de U y V con respecto de X y Y. Y una vez tengamos esto, lo invertimos, ya tenemos lo que está acá arriba, lo que necesitamos. Entonces, yo recomiendo hacer esto porque así no tienes que perder tiempo despejando acá X y Y. Y también porque considero que es más fácil, o sea, es más directo. Aparte que, como ya les dije, no siempre es posible despejar X y Y. Entonces, si queremos hallar este jacobiano, por cierto, acá es V. Uy. Si queremos hallar ese jacobiano, lo mismo que hicimos con el jacobiano anterior. Solo que ahora lo que estamos derivando es U con respecto de X y Y V con respecto de X y Y. O sea, acá tendríamos derivada parcial de U con respecto de X, derivada parcial de U con respecto de Y. Acá abajo tendríamos derivada parcial de V con respecto de X y derivada parcial de V con respecto de Y. Ya. Para hallar estas derivadas nos guiamos de los cambios que hemos hecho, o sea, lo que está aquí. Si yo derivo U con respecto de X, como X está dividiendo, esto me va a quedar menos Y, porque es constante Y, sobre X cuadrado. La segunda derivada, que es U con respecto de Y, acá la constante sería 1 sobre X, y lo que estamos derivando es Y, entonces solamente me queda 1 entre X. Abajo es más fácil. Si derivo X por Y con respecto a X, el Y es la constante y entonces solamente me queda la constante, Y. Y el derivarlo con respecto a Y, me quedaría X nada más porque pasaría a ser esa la constante. Y ya, esta sería la matriz jacobiana que necesitamos. Ahora, a esto hay que hallarle el determinante. Igual, multiplicamos cruzado y restamos. Tendríamos menos Y entre X cuadrado multiplicado por X menos 1 entre X, bueno, sí, 1 entre X por Y. Ya, listo. En el primer término, X cuadrado con X, se va a cancelar un X y va a quedar menos Y entre X. Y el segundo término también va a quedar menos Y entre X. Esto de acá va a ser igual a menos 2 veces Y entre X. Ya. Y acá tenemos un nuevo problema, aunque es fácil de solucionar.
Se supone que este jacobiano, para meterlo acá en la integral, bueno, solamente lo invertimos y ya lo metemos ahí en la integral. El problema es que como hemos derivado u y v con respecto de x y y, el valor del jacobiano que hemos hallado está también en términos de x y de y. Y si nosotros queremos meter esto en la integral, que depende de u y v, entonces lo normal sería que lo que metamos dentro de la integral también solamente dependa de u y v, no de x y de y. Entonces acá habría que reemplazar este y entre x por una expresión que dependa de u y de v. A ver. Alguien me dice esto de acá. ¿Cómo hago para que ya no aparezca x y y en esta expresión de acá? Bueno, en este caso no es muy complicado de ver que y entre x, esto que está aquí, es lo mismo que está acá arriba. O sea, y entre x es igual a u. Entonces, como ya no quiero que aparezca y x, reemplazo. En lugar de poner y entre x, voy a poner u. Y esto me va a quedar menos 2 por u. Listo. Ya. Y como lo que yo quiero no es este jacobiano, sino que quiero su inverso, pues nada más le doy vuelta. Y al darle vuelta, ya no me va a quedar menos 2u, sino sería menos 1 entre 2u. O sea, el jacobiano que yo quiero utilizar, este de acá, es menos 1 entre 2u. Por cierto, no se olviden que dentro del jacobiano, bueno, dentro de la integral, lo que tenemos que poner es el valor absoluto del jacobiano. Acá nos ha salido negativo el jacobiano, entonces cuando lo pongamos en la integral, este menos de acá se vuela nada más. Y nos quedamos con la solución positiva. O sea, el valor absoluto de esto va a ser sin el menos. Y ahora, esto de acá, 1 entre 2u, es lo que vamos a agregar en la integral. Entonces, con todo esto ya tendríamos definida la nueva región R asterisco, que es un rectángulo, como hemos visto, ¿no? De 1 a 4 y de 1 a 5. Bueno, acá me parece que lo hice al revés, ¿o no? No, sí lo hice bien. Ya. Bien. Ya. Ok. Entonces, tenemos que integrar desde 1 a 5 y de 1 a 4 el jacobiano que habíamos encontrado, que era 1 entre 2u. 1 entre 2u por diferencial de u y diferencial de v. Y ya esta integral de acá, a la cual le voy a llamar i, ya es fácil de resolver. A ver, vayan intentándolo por ahí. Pero, bueno, para resolverla, pues hacemos la integral que está adentro. O sea, hacemos este cálculo. La integral de 1 a 4 de 1 entre 2u, diferencial de u. Y bueno, la constante u medio sale de la integral. Y acá me queda 1 entre u diferencial de u. Y esta integral es conocida. La antiderivada de 1 sobre u es el logaritmo natural de u. Entonces, esto es igual a u medio por el logaritmo natural de u evaluado de 1 a 4. Acá pues simplemente tengo que reemplazar 1 y 4 en el integral. Esto me va a quedar un medio por logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1.
Logaritmo natural de 1 es 0, entonces acá solamente me va a quedar 1/2 por el logaritmo natural de 4. Ya, eso es la solución de la integral que está acá adentro. Entonces lo reemplazo nada más. Entonces la integral inicial que yo quería hallar y es igual a la integral de 1 a 5 de lo que hemos hallado acá. 1/2 por el logaritmo natural de 4, diferencial de v. Bueno, todo esto de acá es constante para la integral. Entonces la constante puede salir de la integral. Esto me va a quedar 1/2 del logaritmo natural de 4 por la integral de 1 a 5 de diferencial de v. La integral de diferencial de v es v nada más. Y como la tenemos que evaluar de 1 a 5, acá va a quedar 1/2 logaritmo natural de 4 por 5 menos 1. 5 menos 1 es 4 y acá me va a quedar que i es igual a 2, bueno, 4 entre 2 por el logaritmo natural de 4, que es igual a 2 logaritmo natural de 4 o logaritmo natural de 16 por propiedad del logaritmo. Ya, entonces, con el cambio de coordenadas hemos hallado el valor de la integral que queríamos calcular al inicio. Y pues a la vez esta integral, como lo que queríamos hallar era el área, justamente esto nos va a dar el área. A ver. Esto de acá me va a dar el área. Área de la región R. A ver, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Porque de acá vamos a pasar con otro tema. Ya. Si no hay dudas al respecto, entonces voy a pasar con los siguientes temas. Pero acá, antes de pasar a lo siguiente, quiero que quede claro que el valor de integral que hemos hallado es el área de la región R. O sea, es el área de esta región de acá. Hemos transformado el plano a este de acá, de U y V, para obtener una región rectangular. Pero lo que estamos hallando, el área de la región, es para lo que está aquí. O sea, para el área original. O sea, esto que está acá, esta región rectangular, solo lo estamos usando como un auxiliar para poder hallar lo que queríamos hallar respecto a la región inicial. Bueno, hasta acá serían los temas de integrales dobles. De aquí, dependiendo del profesor con el que lleven, van a haber otros temas, pero en general el siguiente tema es integrales triples, pero es muy, muy similar a integrales dobles. A ver. Integrales triples, trabajamos con tres variables, x, y, z, o sea, ya dejamos de trabajar en el plano XY, sino que ahora vamos a trabajar en un espacio de tres dimensiones, X, Y y Z. Y bueno, acá los temas son lo mismo que hemos visto con integrales dobles. Inicialmente partimos de integrar en un área que sea rectangular. Bueno, no sería rectangular en este caso, sino que sería como que una caja, algo así.
Y bueno, al calcular la integral de una función cualquiera, lo que estamos hallando es el hipervolumen de esa, el hipervolumen que forma esa función con la región en la que estamos integrando. Lo cual pues no tiene muchas aplicaciones como tal porque, bueno, en el mundo en el que vivimos solamente llegamos hasta las 3 dimensiones, o sea, solamente hasta el volumen. Pero, así como con las integrales dobles, cuando integramos sin una función adentro, esto nos da el área de la región. Bueno, cuando hacemos una integral triple de una caja B, digámoslo así, sin una función dentro, acá lo que estamos hallando es el volumen de esa caja. O sea, si yo integro en esta región, en esta caja, por ejemplo, que he dibujado acá, y no pongo ninguna función dentro de la integral, lo que estoy hallando es el volumen de esa caja. Igual, esa sería la principal aplicación de las integrales triples. Y una aplicación, digamos, más práctica de las integrales es las variables aleatorias. En estadística van a ver algo llamado variables aleatorias. En concreto, variables aleatorias continuas. Y bueno, para determinar la probabilidad de que una variable esté en un intervalo se utilizan integrales. Cuando tenemos una función de una variable que se llama función de densidad, la integral de un intervalo de A hasta B de esa función de densidad nos va a dar la probabilidad de que la variable se encuentre en ese intervalo. Ahora, si tuviéramos dos variables aleatorias y una función de densidad de ambas, para hallar la probabilidad de que X y Y se encuentren en algún espacio, no sé, digamos que quiero que X y Y se encuentren sean valores positivos, ¿no? O sea, todo el primer cuadrante del plano XY. Entonces yo lo que tendría que hallar sería la integral doble de la función de densidad conjunta sobre todo el espacio en el cual quiero encontrar las variables. En este caso, como es todo el primer cuadrante, sería R desde 0 hasta más infinito para ambos límites de integración. Ya. Ok. Bueno, hasta acá llegan los temas de integrales múltiples. Y ahora sí voy a pasar con el último tema, que es optimización estática. Acá sí voy a ahondar un poco más. A ver. Bueno, optimización estática lo que tenemos es una función de varias variables. Y lo que queremos es maximizar o minimizar esa función. O sea, hallar valores extremos. De acuerdo a lo que nos estén pidiendo, ¿no? Por ejemplo, maximizar la función de beneficios de una empresa, minimizar costos, o por ejemplo, en microeconomía, el problema del consumidor. Partimos de que el consumidor se comporta como si maximizara la utilidad. Para mayormente temas de microeconomía aplicamos estos temas de optimización. Y en este caso voy a tratar la optimización estática libre, que se refiere a optimización de una función sin restricciones. A ver, recordando un poco, cuando tenemos una función de una sola variable, esto lo deben haber visto en Mateco 1. Por ejemplo, si tenemos una función como esta, X y Y, esta función puede ser así. Ya. Bueno, gráficamente podemos ver que la función tiene
Acá hay como un máximo en ese punto. Y acá hay un mínimo. Acá tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. El tema con eso es que en esos dos puntos nosotros sabemos que la primera derivada de y con respecto a x es igual a 0. Ya. O sea, cuando nosotros tenemos una situación en la cual, bueno, un punto en el cual la derivada es igual a 0, eso se le conoce como un punto crítico. El problema con los puntos críticos, bueno, más que problema es si no sabemos cómo se comporta la segunda derivada de la función en dichos puntos, entonces no podemos determinar si esa función es un mínimo o un máximo. Para determinar si una función tiene un mínimo o un máximo en algún punto, aparte de saber que la primera derivada es igual a 0, necesitamos saber el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva en dicho punto, entonces esto va a ser un mínimo. Y si la segunda derivada, por el contrario, es negativa, esto va a ser un máximo. En funciones de una variable, con esto basta para determinar si un punto es un mínimo o un máximo. O si no es ninguno de los dos, porque podría pasar de que la segunda derivada sea igual a 0. Y en ese caso, el punto crítico no sería ni un máximo ni un mínimo, sino que sería un punto de inflexión. Bueno, este criterio o esta lógica se sigue manteniendo en funciones de dos variables y demás variables, pero es un poco más avanzado, porque al tener varias variables ya no estamos aplicando derivadas ordinarias, sino derivadas parciales. Por ejemplo, aquí trabajamos con una función de dos variables, como esta que está acá. Una función f va a tener un máximo o mínimo relativo siempre que sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y sean iguales a 0. Por ejemplo, en esta imagen de acá tenemos varios puntos máximos y mínimos. Y en todos esos puntos se cumple que la derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y es igual a 0. Entonces, acá también se necesita de un criterio para decidir si el punto crítico es un mínimo o un máximo, o si no es ninguno de los dos. En la segunda imagen tenemos, bueno, acá hay un punto también. En este punto de acá también ocurre que la primera derivada con respecto de x y con respecto de y es igual a 0. Pero ese punto no es ni un mínimo ni un máximo. Si se dan cuenta, para que un punto sea mínimo o máximo, como los que están acá, básicamente tiene que ser un punto más alto en su alrededor o un punto más bajo en su alrededor. O sea, alrededor de ese punto tienen que haber valores más pequeños o más bajos, dependiendo si es un máximo o es un mínimo. En este punto de acá, que se le conoce como punto silla, si nos vamos por acá, hay puntos que son más altos que el punto silla. Si nos vamos por abajo, por ejemplo, vemos que hay puntos que son más bajos alrededor de ese punto. O sea, es un punto que no es ni un máximo ni un mínimo, pero que cumple con estas dos cuestiones, estas condiciones, ¿no? De que la derivada con respecto de x y con respecto de y es igual a 0. Entonces acá, así como en una variable
usábamos el criterio de la segunda derivada para determinar si un punto era máximo o mínimo. Acá necesitamos otro criterio para determinar si un punto es máximo, mínimo o es un punto de silla, como el que está acá. Y para determinar eso usamos un criterio que también se basa en las segundas derivadas de la función, pero es un poco más complicado porque al ser, bueno, en este caso al ser de dos variables, no solamente basta con analizar la segunda derivada de x o la segunda derivada de y, sino que también hay que buscar o hay que ver cómo se comportan las derivadas cruzadas, o sea, derivada de x con respecto de y, por ejemplo, y derivada de y con respecto de x. Entonces, para resumir toda esa información, usamos lo que se le conoce como la matriz hessiana, que es lo que está aquí. La matriz hessiana reúne justamente esas derivadas, esas segundas derivadas parciales de la función f. Tanto las que son de x y de y, como las que son cruzadas. O sea, primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y viceversa. Y bueno, la hessiana o la matriz hessiana nos va a ayudar para ver si un punto crítico es máximo o mínimo o si es un punto de silla. Igual, hay criterios para ver nos va a dar un criterio para ver si, para clasificar los puntos críticos. El criterio es el siguiente. A ver, si el determinante de la matriz hessiana, o sea, esta de acá, evaluada en el punto crítico AB, es mayor a 0, y la segunda derivada con respecto a x también es mayor a 0, entonces el punto AB, el punto crítico, es un mínimo. Si el determinante es positiva y la segunda derivada con respecto a x es negativa, entonces el punto es un máximo. Y cuando la determinante es negativa, sin importar el signo de la otra, de la segunda derivada de x con respecto a x, el punto B va a ser un punto de silla. Entonces tenemos ahí tres casos para la hessiana que nos dan un valor, bueno, nos dan nos permiten determinar cómo es el punto crítico. El problema es que cuando la determinante es igual a 0, el criterio no nos proporciona ninguna información, o sea, no nos ayuda a determinar si el punto es un mínimo, un máximo o un punto de silla. Y en ese caso habría que buscar otros criterios, pero bueno, para la presentación voy a quedar con este criterio de la hessiana. Y bueno, para ir entendiendo un poco más esto de aquí, voy a resolver un ejercicio, que es este de aquí. Este es un ejercicio aplicado a microeconomía, a maximización de beneficios. Tenemos una firma que produce un bien con esa función de producción de aquí, donde K es el capital que utiliza y L es la cantidad de trabajo. La empresa enfrenta mercados competitivos, o sea, mercados de competencia perfecta. Y bueno, los precios de los productos y los salarios y la renta están dados, o sea, estos son valores fijos. Y con estos datos tenemos que determinar la cantidad de capital, trabajo y la cantidad de producción que maximizan los beneficios de la empresa. Bueno, para este ejercicio, primero hay que determinar cuál es la función que queremos maximizar o minimizar, que se le suele llamar función objetivo. En este caso queremos maximizar los beneficios de la empresa, o sea, la función a maximizar es beneficios, al cual le voy a poner B. Y la empresa va a elegir cuánto trabajo contrata y cuánto capital renta para poder maximizar los beneficios. O sea, esta función de beneficios va a depender de la cantidad de capital que contrata la empresa y de la cantidad de trabajo que contrata. Ahora, los beneficios de una empresa siempre son
la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Los ingresos de la empresa, dado que en el ejemplo solamente nos mencionan que la empresa produce un bien, entonces estos ingresos van a ser el precio del producto que vende multiplicado por la cantidad vendida. Y sus costos van a ser el salario que paga por la cantidad de trabajadores y también va a ser la renta que paga multiplicada por la cantidad de capital que contrata. Ya. Vemos que acá aparece L y acá aparece K, pero en esta función Q, bueno, en esta cantidad de producción, también aparece K y L, porque justamente la cantidad de producción de la empresa depende de cuánto capital y cuánto trabajo contrate. Entonces esto lo puedo expresar así. Precio multiplicado por la función de producción. En lugar de poner Q, puedo expresarlo en términos de K y L. Y acá tendría K a la 1/2 por L a la 1/3. Menos el salario por el trabajo y menos la renta por el capital. Entonces mi función a maximizar, en este caso, va a ser toda esta expresión de acá. Quiero maximizar esa función de ahí, que es la función de beneficios de la empresa. Entonces, lo primero que necesito para lograr mi cometido es derivar la función. Quiero que la derivada de la función con respecto a K sea igual a 0 y con respecto a L también sea igual a 0. Si yo consigo que las dos derivadas sean iguales a 0, voy a tener un punto crítico. Bueno, un punto crítico o varios. Y si tuviera varios puntos críticos, pues simplemente habría que evaluar cada uno de ellos y ver cuál de ellos es un máximo. Para este caso, si yo hago eso, si yo derivo la función de beneficios con respecto al capital, me fijo en esta expresión de acá. En este primer término, si yo derivo con respecto a acá, P, o sea, el precio y la cantidad de trabajo, todo eso es constante porque es derivada parcial. Entonces solamente derivo el K. Derivada de K a la 1/2 sería 1/2 por la constante, que es precio por el trabajo a la 1/3, dividido entre el capital a la 1/2. En el segundo término no aparece K. Entonces todo esto es constante para la derivada y esto va a ser 0. Acá aparece K multiplicado por una constante, entonces al derivarlo me va a quedar solo la constante, que es R. Esto lo igualo a 0. Ahora derivo con respecto de L. Como estoy derivando con respecto de L, ahora el precio y el capital son constantes. Solo derivo L a la 1/3. Para derivar L a la 1/3, la constante sale. Arriba queda la precio por capital a la 1/2. Y al derivar L a la 1/3 me va a quedar abajo L a la 2/3. Menos W por L, constante por L. Al derivarlo me queda solo la constante. Y en el segundo término, bueno, en el último término todo es constante. Al derivarlo me da 0. Y ya. Entonces, con estas dos ecuaciones puedo obtener los puntos críticos de lo que estoy, de la función que quiero maximizar. Entonces, en el primero, por ejemplo, lo que puedo hacer es
el R lo puedo pasar a sumar y luego K log medio lo puedo pasar a multiplicar. Si hago esos cambios, me va a quedar precio por trabajo al 1/3 dividido entre 2 es igual a R por capital al log medio. Ahora el R lo puedo pasar al otro lado, a dividir. Y acá me va a quedar que K al log medio es igual a precio por L a la 1/3 sobre 2R. Ahora puedo hacer un reemplazo. Acá aparece K log medio, pero en la segunda ecuación también aparece K log medio. Entonces yo puedo reemplazar ese K log medio por lo que acabo de hallar en la segunda ecuación. Entonces, si en la segunda ecuación reemplazo K log medio, acá voy a tener 1/3 por el precio por todo lo que estaba ahí. En lugar de poner K log medio, pongo toda esta expresión que he hallado. O sea, precio por L a la 1/3 sobre 2R. Todo eso dividido entre L a la 2/3. Ya. Y acá, en esta expresión, ya puedo despejar L. Bueno, voy a ir acomodando esto. Acá tengo precio y acá tengo precio. Me va a quedar el precio al cuadrado. Ahí. Multiplicado por L a la 1/3. Y bueno, como está dividiendo 2R, este 2R puede pasar abajo de la fracción. Entonces, acá, no me olvido de que acá hay 1/3, entonces acá me va a quedar 6 por L a la 2/3 por R. Y bueno, el W lo paso al otro lado. Ahora, lo que está dividiendo abajo puedo pasarlo a multiplicar. Entonces me queda precio al cuadrado por L a la 1/3 es igual a 6 por W por R por L a la 2/3. Tengo L a la 1/3 aquí y L a la 2/3 acá. Puedo simplificar. Si yo simplifico esto, acá me va a quedar, al otro lado me va a quedar L a la 1/3. O sea, esto se va a convertir en L a la 1/3. Entonces, voy a tener, bueno, precio al cuadrado igual a 6 por WR por L a la 1/3. Lo que está multiplicando a L lo paso a dividir y obtengo que L a la 1/3 es igual a precio al cuadrado sobre 6 por W por R. Y pues para despejar el L igual al cubo a ambos lados de la ecuación. Y obtengo L asterisco, que viene a ser un L crítico, digámoslo. Un punto que posiblemente me sirva para maximizar la función de beneficios. Esto de acá es igual a todo lo que estaba del otro lado de la ecuación elevado al cubo. Entonces acá me queda precio a la 6 sobre 6 por salario. Bueno, 6 al cubo sería. 6 al cubo es 216 por salario al cubo y R al cubo. Ya. Ahora, esto que está aquí, bueno,
Este L que aparece acá, despejado, lo podemos reemplazar acá, que aparece L también, para hallar el valor óptimo del capital. Porque esto de acá es el valor óptimo de trabajo. O al menos es lo que cumple con estas ecuaciones de primera derivada igual a 0. Si yo hago ese reemplazo, capital al 1/2 va a ser igual a precio por L al 1/3 de todo lo que está acá adentro. O sea, todo lo que está acá, este L que está acá, hay que sacarle la raíz cúbica. Si al precio a la sexta le saco la raíz cúbica, me va a quedar precio al cuadrado. Y a lo que está abajo, 216, raíz cúbica de 216 va a ser 6. Raíz cúbica de salario al cubo es salario. Y raíz cúbica de R al cubo es R. Y ya está. Y abajo lo que estaba. Ya. Igual, acá lo puedo agrupar. Arriba me va a quedar precio al cubo. Y abajo me va a quedar 12 por salario por renta al cuadrado. Y ya para despejar el K, para hallar el valor de K óptimo, lo único que me quedaría hacer es elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Y voy a obtener precio al cubo de un lado. Y abajo voy a tener 144 por el salario al cuadrado y la renta a la cuarta. Ya. Ahora, en el ejercicio que tenemos datos del precio, del salario y de la renta. Esto lo podemos reemplazar acá, en estas expresiones de acá. Si hacemos esos reemplazos, esto nos va a dar un número. Esto de acá también me va a dar un número. Pero si tienen calculadora y lo pueden hacer. Hay que reemplazar que el precio es igual a 60. El salario es igual a 25, creo. Y R es igual a 12. Sí. Ya. Si reemplazo en L, tengo que L óptimo es igual a 8. Ahora falta el capital. Al reemplazar en capital, tengo que el capital óptimo es 25. Entonces, de acuerdo a lo que hemos realizado, el punto L asterisco, K asterisco, que es igual a 8,25, es un punto crítico. A priori debería ser un máximo, pero eso no siempre va a ocurrir. Aún así, para comprobar que que con este punto podemos maximizar los beneficios de la empresa, habría que aplicar el criterio del Hessiano. Recordemos que la derivada del beneficio con respecto al capital era esa acá arriba. 1/2 por el precio por el capital
al 1/3. No, el L 1/3. L 1/3 y capital al 1/2 menos R. Y la derivada del beneficio con respecto al trabajo era 1/3 por el precio por el capital a la 1/2 sobre L a la 2/3 menos salario. Ya. Si esto lo vuelvo a derivar para obtener las segundas derivadas, voy a obtener lo siguiente. Si derivo la primera derivada con respecto a acá me queda como el K está abajo 1/2, K a la 1/2 está abajo. Esto es como un exponente negativo. Entonces, para derivarlo, multiplico por menos 1/2. Menos 1/2 por la constante que es 1/2 por P por L a la 1/3 y abajo, en lugar de poner K a la 1/2, sería K a la 3/2. Y lo demás es constante. La R es constante. Al derivarla, se va. Agrupando, esto va a quedar menos precio entre 4. Bueno, para evitar poner el precio, lo puedo reemplazar acá. El precio era 60, entonces sería 60 entre 4, que es 15. Ya. Para la segunda derivada, con respecto de L, bueno, lo mismo, ¿no? Solamente que ahora tenemos que derivar la derivada con respecto de L. La volvemos a derivar con respecto a L. O sea, esto de acá. Lo derivo con respecto a L otra vez. Igual, el L aparece abajo, con 2/3. Entonces, como aparece en la fracción, en el denominador, es como si fuera un exponente negativo. Entonces lo que sale es menos 2/3. Menos 2/3 por la constante. Y abajo escribo L a la 2/3 menos 1. Bueno, menos 2/3 menos 1, que es menos 5/3. Y si lo escribo en el denominador sería 5/3. Y bueno, al derivar el salario con respecto a L, como es una constante, ya no aparece. Ya, acá igual el precio lo reemplazo por 60. Y acá me va a quedar menos 40/3, si no me equivoco. Por el capital era 1/2. Y L era 5/3. Ya. Como vamos a evaluar sobre el punto 8.25, acá también puedo reemplazar el L y el K por los valores que tengo. Si reemplazo L, acá me va a quedar 8 a la 1/3. O sea, raíz cúbica de 8, que es 2. Y abajo voy a tener 25 a la 3/2, que sería raíz de 25 elevado al cubo. O sea, sería acá 5 al cubo. Acá abajo tendríamos... me estaba olvidando del menos 15. Bueno, menos 15 por 2 sobre 5 al cubo, que es 125. Y abajo tendríamos menos 40/3
multiplicado por capital al 1 medio, o sea, raíz cuadrada de 25, que es 5, sobre L elevado a 5 sobre 3. O sea, raíz cúbica de 8 elevado a la 5. Raíz cúbica de 8 es 2 y eso elevado a la 5 me da 32. Ya. Acá me va a quedar. Bueno, acá puedo simplificar. Quinta de 125 va a ser 25 y quinta de 15 va a ser 3. Entonces me queda menos 6 sobre 25. Y acá, en la segunda, puedo quitar mitad, mitad, y así varias veces. O puedo quitar octava de frente. Si divido entre 8 y 32 me va a quedar 4. Y si divido 40 entre 8 me va a quedar 5. Esto es menos 25 sobre 12. Ya. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos las derivadas cruzadas. O sea, derivada con respecto de K y con respecto de L. Y derivada con respecto de L y con respecto de K. Afortunadamente, estas dos derivadas siempre van a ser iguales. O sea, si obtengo esta de aquí, la otra sale. O sea, es igual a la otra. Entonces solamente voy a hallar una de ellas. Derivada del beneficio con respecto al capital y luego con respecto al trabajo. Entonces, para hallar esa derivada, lo que está aquí lo derivo con respecto de L. L a un tercio está, bueno, L está en el numerador, entonces sale un tercio positivo por el precio. Y acá me va a quedar L a la 2 tercios con exponente negativo. Y como está con exponente negativo, lo paso al denominador. Ya. Y cuando derivo R, como R es constante, ya no aparece. Ya, y acá otra vez, reemplazo el precio, el valor del precio, que es 60. Y acá me queda 60 entre 6, multiplicado por esto. Ya. Esto es 10 y acá es L a la 2 tercios por K a la 1 medio. Y acá reemplazo, ¿no?, los valores del punto crítico. Al reemplazar 8 y 25 acá en L me va a quedar 2 al cuadrado y acá me va a quedar 5. Ya. Y acá pues simplificando me va a quedar 1 medio. Ahora falta la gestión. Uy, me he quedado sin espacio. A ver. Voy a anotar las derivadas acá arriba.
Listo. De lo de abajo lo voy a borrar. Ya. Ya. Bueno, ahora sí solamente quedaría armar la matriz hessiana. La matriz hessiana en este caso va a ser derivada con respecto de K. K y luego dL. Ya. Esa sería la hessiana. Acá simplemente habría que reemplazar lo que está ahí arriba. La segunda derivada con respecto de K es menos 6/25. La derivada con respecto de K y luego con respecto de L es 1/2. Y como les había dicho, la derivada con respecto de L y luego con respecto de K también va a ser igual a 1/2. Y por último, la segunda derivada con respecto de L va a ser menos 25/12. Ya. Ahora simplemente sería hallar la determinante de esta matriz. Sería multiplicar menos 6/25 por menos 25/12. Y a esto le resto 1/2 por 1/2. Ya, acá se puede simplificar. Bueno, primero, menos con menos da más. Entonces tengo 6 por 25 sobre 25 por 12. Menos 1/2 por 1/2, que es 1/4. Acá puedo simplificar 25. Y acá si saco sexta, acá me queda 1 y acá me queda 2. Entonces el hessiano h es igual a 1/2 menos 1/4. Y este es igual a 1/4, que es positivo, es mayor a 0. Como es mayor a 0 el determinante de la matriz hessiana, entonces el punto crítico 8,25 efectivamente es un máximo. O sea, con K igual a 25 y L igual a 8, estoy maximizando beneficios. Bueno, en realidad me faltó una condición acá.
también tenía que ser que la segunda derivada con respecto al capital sea negativa. Y también se cumple, ¿no? Porque es menos 6 sobre 25 y esto es negativo. Entonces sí, estas dos cantidades maximizan los beneficios de la empresa. Y bueno, pues para hallar la cantidad de producción o la cantidad que vende la empresa con estas cantidades de trabajo y capital, pues simplemente se reemplaza en la función de producción, que era K a lo 1/2 y L a lo 1/3. O sea, sería 25 al raíz cuadrada de 25 por raíz cúbica de 8. O sea, sería 5 multiplicado por 2 y eso es igual a 10. Y ya, pues si quieren hallar la cantidad de beneficios, pues simplemente sería reemplazar todo lo que está acá. Precio es 60, cantidad es 10. Y bueno, salario es 25 por 8. Capital, la renta era 12 y el capital es 25. Ya. Y al hacer esta cuenta, bueno, acá queda 600 y al sumar esto de acá va a quedar 500. 600 menos 500 va a dar 100. Entonces el beneficio máximo de la empresa es 100. Y ya estaría. ¿Dudas, consultas para ir terminando? Bueno, si no hay preguntas, entonces ya con eso termino. Más bien, les dejo acá los libros de los cuales me he guiado, que son el Stewart y este libro, que es Cálculo Vectorial. Sobre todo para estos dos temas de integrales múltiples y optimización, sirven bastante. Y bueno, de los dos, digamos que el que es un poco más sencillo es el Stewart. O sea, yo recomendaría para estudiar esos temas este libro de acá. Y si quieres ver un poco más avanzado, pues el segundo libro de acá. Ya. Bueno, con eso termino la presentación de hoy y espero que les haya servido. Gracias, Sergi, por la clase que has dado hace un ratito. Son sinceramente.